Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 7:57. Estamos ya iniciando este segundo tema sobre los bonos ecuatorianos, 1.000 millones de dólares emitidos el día 25 de julio, antes de ayer, que fueron colocados en su totalidad, por lo que nos han informado las agencias internacionales y también la prensa nacional, con lo cual decimos es al 10.75, pero ¿no será esto una demostración de que los están viendo de mejor manera que lo que vemos acá dentro, la economía del Ecuador, los que son capaces de poner 1.000 millones de dólares? Claro, al 10.75, pero de ponerlos, ¿no? Aquí están los 1.000 millones ecuatorianos. ¿Es o no es una demostración de confianza? Y se lo pregunto así al señor economista Ramiro Crespo, que ya nos está acompañando. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Hace unos 3 meses, el rendimiento que exigían los inversionistas en el mercado secundario, en el mercado de los bonos ya emitidos, no, en algunos casos, en los bonos 2020 llegaban al 17%, y en los bonos 2024 alrededor del 14%. Entonces, inclusive tal vez tasas más altas. Entonces la situación era tal que el Ecuador no se podía dar el lujo de emitir a esas tasas porque el comprador estaría comprando junk bonds, un bono chatarra. Entonces, se daba 20%, que en un momento llegó al 20%, especialmente cuando los precios del petróleo bajaron mucho, no valía la pena comprar, porque para quienes analizaban el portafolio del fondo que compraba, iban a clasificar a estas inversiones, tal vez, no repito, como chatarra. Entonces, obviamente, no toda tasa alta quiere decir que necesariamente significa algo de confianza, porque llega momentos en que la tasa es demasiado alta y ya nadie quiere comprar, a menos que sean fondos especuladores que compran cuando la tasa, por ejemplo, está 40-50%, como fue el caso de la deuda argentina, donde el fondo Elliott Associates compró a tasas muy altas y eventualmente exigió que se le pague el 100%, un caso famoso en las Cortes Americanas. Entonces, el hecho de que hayan invertido en el Ecuador al 10.75, aunque es una tasa muy alta, considerando a lo que emite Colombia, Perú, Chile, que son vecinos nuestros, y también considerando, por ejemplo, a lo que emite el Líbano, que es un país que tiene una clasificación similar a la nuestra, calificación B. Entonces realmente es alta. Ellos emiten un 5%, un plazo así, inclusive menor, en el caso de Chile. Entonces es alta, sí, pero sí demuestra que hay confianza en la capacidad de pago. ¿Confianza o de la capacidad de pago? De la capacidad de pago. No quieren decir que le están dando al Ecuador un voto de aplauso, porque obviamente la tasa sería mucho menor. Sabemos ¿Qué motiva entonces a un inversionista y usted que suele asesorar en esos temas? Precisamente la tasa alta. La tasa es lo que... Claro. Pero es lo que uno pensaría, estos bancos que ofrecen esto de las tasas altas para cobrar o para pagarle al que le entrega la plata al banco tasas altas, es un banco que está en peligro. Claro. Generalmente es así. Básicamente están captando fondos porque tal vez tienen problemas de recuperar la cartera y necesitan pagar a los depositantes que están retirando.
Entonces tienen obviamente que captar fondos rápidamente para pagar. Eso generalmente ocurre, pero en el caso este es distinto porque la gente que está apostando por el es gente profesional que le analiza a la economía profundamente. Vienen acá, nos visitan a nosotros, a otros analistas, también van a los ministerios, visitan, conversan, etcétera. Ahora hay que tomar en cuenta una cosa. Les ponemos una tacita más alta, pero hay que una taza más alta, pero hay que darles. También no necesariamente, ellos confían, por ejemplo, que la capacidad del pago de Ecuador se la ve que sí lo puede hacer, pero obviamente con una tasa más alta, por varios factores. Uno, el factor de que está cobrando más impuestos. A pesar de que la economía está decreciendo, entonces, de todas maneras, tiene el Estado tiene más capacidad de pago. Segundo, el acercamiento al Fondo Monetario Internacional, el aumento de la cuota, que le da la garantía. El préstamo que le dio el Fondo Monetario Internacional al Ecuador. Eso también contribuyó mucho porque se está presentando un fenómeno muy interesante. Generalmente la deuda ecuatoriana, el rendimiento de la deuda ecuatoriana estaba asociado con el precio del petróleo. Subía el petróleo, subía el precio de la deuda. Subía. Claro. Bajaba el riesgo país porque son inversos. Bajaba el petróleo, bajaba el precio de la deuda, subía el riesgo país. Y muchas veces, por ejemplo, y teníamos nosotros en el caso del Ecuador, que subía el dólar, y como el mercado de petróleos se cotiza en dólares, países que no tienen dólar como su moneda, digamos de Europa, etcétera, cotizan, les resulta más caro. Se apreciaban nuestros ingresos. Le resulta más caro el comprar petróleo en euros, ¿no? Porque tienen que convertir a un dólar más caro. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Subía el dólar, bajaba el precio del petróleo porque había menor demanda y bajaba el precio de nuestra deuda y subía el riesgo país. Pero ahora con el acercamiento al Fondo Monetario se ha conseguido desacoplar, en cierta manera, por lo menos por unas semanas, desacoplar el precio de petróleo con el precio de la deuda externa. La deuda externa llegó a 100, el precio de la deuda externa en el mercado secundario llegó a 100 cuando el petróleo llegó a 50, subió de 40 a 50. Anteriormente, cuando estaba en 42, el rendimiento de la deuda era 14%. Subió a 50 el precio del petróleo, la deuda subió a 100% de 92, digamos, el precio. Y ahora que ha bajado el precio del petróleo a 42, la deuda externa se ha mantenido en 100. Inclusive ha llegado a 101, 102. Hubo una especie de premio, como suelen decir. Sí, entonces, inclusive una especie de premio, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando? Que este acercamiento al fondo, por ejemplo, es un factor que permite a los mercados tener más confianza en que el Ecuador va a tener una política económica más pragmática, con mayor acercamiento a los organismos internacionales, con mayor cumplimiento de sus compromisos internacionales, que también se ve reflejado en el pago a la Chevron y en el pago a la Oxy, que a la fuerza o no, como sea, de todas maneras el Ecuador ha cumplido, y eso en cierta manera le está quitando algo del factor ideológico que ha sido tan nocivo al manejo de la política ecuatoriana y está inspirando un poco más de confianza, no demasiada confianza, pero un poco más de confianza. Estamos saludando al señor economista Fausto Ortiz en la ciudad de Guayaquil y le haría la misma pregunta que comenzamos a dialogar con Ramiro Crespo. ¿Los mercados internacionales están viendo de mejor manera que vemos dentro del Ecuador? Economista, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Saludos a la audiencia y en el estudio a Ramiro y a usted. Los mercados internacionales han ubicado al Ecuador con una tasa de rendimiento quizás la más elevada en la historia ecuatoriana al momento de colocar deuda. No hay que ubicar aquí al bono Global 12 y al bono Global 30 que estuvieron en su momento el 12%. Porque eso no fueron colocaciones internacionales, fueron simplemente un proceso de renegociación después de un gran recorte de saldo. Entonces, hoy día estamos en una situación en donde a nivel mundial las tasas de interés
se colocan de tasa negativa, y acá Ecuador está colocando la tasa del 10.75. Y eso no es más que la señal de que Ecuador tiene una percepción de riesgo elevado a nivel de un instrumento que tiene dificultades de ser percibido como que puede ser pagado con facilidad en el futuro. Se vuelve esta deuda cara, de 10.75, frente a las anteriores que ya eran bastante elevadas. Yo recuerdo en el año 2005, cuando colocamos la deuda cuando la ministra de Finanzas era Magdalena Barreiro, ya fue bastante sufrimiento haber colocado una deuda al 9.37, con otras condiciones de mercado, pero finalmente deuda cara, y eso desde esa época acá no ha habido posibilidad de un cambio en el manejo político para lograr una situación mejor para el país. Deuda que le representa también la dificultad de tener un plazo relativamente corto, 5 años, un poco más de 5 años, y entonces pasa la lectura clara de que el mercado internacional entiende que la situación de Ecuador es una situación compleja, con un petróleo que no le deja absolutamente ningún dólar de liquidez para el presupuesto del Estado, de un gobierno que no tiene otras fuentes de financiamiento y que ha tenido que recurrir al financiamiento de forma directa con el Banco Central en 2.800 millones de dólares, y de forma indirecta a través del Banco Central, cuando ha prestado el Banco Central plata a la CFN, algo así como 1.200 millones, la CFN tiene invertido en bonos del Estado ecuatoriano de 933, cuando el Banco Central ha prestado plata al Banco del Estado, al BEDE, como por 400 millones de dólares, tiene el BEDE también invertido cerca de 300 millones en bonos de deuda interna, y cuando el Banco Central le ha prestado plata al Banco de Fomento y día Ban Ecuador por la suma de 290 millones de dólares, tiene la totalidad de esos recursos invertidos en bonos de deuda interna, y entonces de forma directa o indirecta el Banco Central tiene invertido en el Estado ecuatoriano algo así como 4.500 millones de dólares, que lo ubica como el tercer financista importante a nivel de deuda interna y externa. El primero de largo es China, el segundo es el Seguro Social. China con algo más de 8.000 millones cuando uno suma deuda y preventa, el Seguro Social con algo más de 7.000 millones de dólares, y en tercer lugar caería el Banco Central en esta colocación de forma directa e indirecta, ¿no? Entonces, son señales bastante claras que el mercado percibe como inadecuadas, como para decir, bueno, ya han hecho las cosas correctamente, vayan y que se baje la percepción de riesgo para poder colocar a tasas mejores, ¿no? Entonces, esa es un poco la realidad actual. No es tan sencillo ir a buscar financiamiento, adicionalmente cuando estamos ya bordeando el techo del 40%, lo que desearíamos los ecuatorianos es que el gobierno pare la mano en el tema del endeudamiento, tome correcciones hoy día, porque la corrección que no se tome hoy día va a ser una corrección que se tome en el futuro, pero una corrección que será mucho más drástica, ¿no? ¿Usted coincidiría que el acercamiento al Fondo Monetario Internacional ha viabilizado la colocación de estos 1.000 millones? Porque se han colocado, ya les compraron, salieron, vendieron y ya está seguramente la plata. ¿Coincide que este acercamiento al fondo y algunas medidas que se han tomado pueden ayudar a esto, pese a sostener un discurso contrario? A ver, por supuesto que facilita la colocación, aunque sea tasa alta, el hecho de haber honrado y cumplido el arbitraje con la OXI, cumplido a regañadientes el arbitraje con Chevron. Y solicitado un financiamiento por la emergencia al Fondo Monetario. No hay ningún tipo de acercamiento de deuda con algún programa con el Fondo Monetario, pero al menos pasa el mensaje de que Ecuador rompe el discurso ideológico de que el fondo es el enemigo, y entonces el gobierno va y busca aprovecharse de la reglamentación del Fondo Monetario como país miembro y utilizar un
un porcentaje de su cuota que se incrementó a nivel de todos los países miembros del fondo y logró estos 364 millones de financiamiento que el gobierno señala que es para atender necesidades urgentes de flujo de caja, pero en realidad es para atender pasivos del pasado, ¿no? Estamos saludando también al economista Mauricio Pozo y están en los estudios, ya han saludado el economista Pozo y el economista Ramiro Crespo. En Guayaquil le vamos a pedir que nos siga acompañando al economista Fausto Ortiz. Economista Pozo, lo mismo, ¿usted no siente que hay una visión distinta de la economía del Ecuador desde los inversionistas que son capaces, cierto que con 10.75 de colocar o de aceptar bonos de ecuatorianos en $1,000 millones? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Buenos días, saludos de Ramiro y a Fausto. Primero señalar que yo no veo una lectura mejor del mercado internacional con Ecuador. Cuando usted ve la historia de los países en la emisión de documentos y títulos valores, usted va a encontrar que siempre existen interesados en las inversiones. Aquí no es tanto el que usted pueda o no pueda colocar, sino en qué condiciones coloca los papeles. Y las condiciones que ha colocado Ecuador son condiciones absolutamente onerosas, condiciones que se pueden resumir en plazo muy corto, en tasa muy alta, y eso hace pues que la lectura del mercado internacional sobre la economía del Ecuador no sea buena. La colocación de países vecinos como Colombia, Perú, Chile, Uruguay muestra tasas que están entre el 3, el 4, tal vez el 5. Aquí estamos hablando de una tasa de casi el 11%, hasta superior a la emisión anterior que se hizo de los 750 millones de dólares en 2 tramos distintos. Pero ya en el uno 10.50 sí, y en el otro en el otro 8.50, también fue ¿no? 10.50, ¿Sí? Francisco. Lo que pasa es que ahí cuando usted compra sobre la par o bajo la par se le varía el rendimiento, pero el cupón es de 10.50 y el valor de intereses es el mismo en las dos emisiones. Eso fue un manejo magistral de la información que se hizo en la segunda emisión. Yo tengo la oferta de documentos de esa época. Pero bueno, más allá de eso, lo que creo que es importante señalar es que yo no veo que haya una mejor lectura externa del Ecuador. Usted siempre va a encontrar inversionistas, pero obviamente dependiendo del riesgo del país, le van a exigir una tasa más alta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Ecuador es suscriptor del Fondo Monetario y como tal tiene acceso a desembolsos por catástrofes naturales. Claro. Es lo que hizo. Ahí hay un fondo, ¿no? Claro, no era un crédito ni calificó eso no para tiene un nada crédito. que ver con un programa económico. O sea, aquí no hay intención de un programa económico con el Fondo del Ecuador. Pero obviamente el que no le haga pucheros, como decimos aquí, al fondo ayuda. Claro. Pero obviamente eso no tiene nada que ver con un programa con el fondo. El gobierno ecuatoriano no está en esa línea, ni lo va a hacer. Y ya a estas alturas del partido, como se dice, tampoco lo va a poder suscribir. Claro. Porque hay una política que si los gobiernos están muy cerca del cambio, los multilaterales no negocian con ese país. Esperan que venga el próximo, lo cual hace bastante sentido. No está escrito, pero es una práctica. Lo que sí creo que ha ayudado es haber cancelado los valores con las empresas estas petroleras, Occidental y Chevron. Esto yo creo que sí ha ayudado porque de alguna manera dice está honrando obligaciones. Pero yo no me quisiera quedar solamente ahí. Creo que es bueno para el público que entienda algo. Uno de los grandes compradores de estos documentos son los fondos de inversión internacionales que invierten en títulos, valores de distintas naciones, de distintos conceptos, con distintos rendimientos. Y si yo tengo un fondo, voy a poner el ejemplo para que se entienda de 100. Y hay un país que emite de los 100 uno. Asumamos que ese uno es el Ecuador. Son los 1,000. Porque 1,000 millones en el mercado internacional no es una cifra tan grande. Para nosotros sí, pero para el mercado externo no lo es. Que paga una tasa tan alta, el rendimiento de todo el fondo sube. Entonces eso le ayuda al fondo para mostrar un rendimiento promedio más alto. Y si por alguna razón ese monto no se paga o se incumple, crisis, claro, no es un porcentaje tan grande dentro del total. Ahí es cuando uno empieza a entender cómo es que hay interés en comprar bonos de un país
en la situación económica como la que tiene el Ecuador, y siempre va a Es de encontrar. alto riesgo. Yo le puedo casi garantizar que mañana emite bonos Siria o Afganistán y va a haber inversionistas para Estén eso. Por ahí dispuestos. hubo acuérdese los fondos buitre, que había En la Argentina, inversionistas ¿recuerda? de toda naturaleza. Entonces, yo creo que eso hay que tomar en consideración, pero lo de fondo es que esto es un problema real para Ecuador. para el futuro del Ecuador. Esto no es una deuda de los señores que están tomando decisiones, es una deuda que vamos a pagar todos los ecuatorianos. La deuda del Ecuador ya con esta emisión debe estar en alrededor de 46 mil millones de dólares. En 46 mil millones. Estoy diciendo todo lo que no está contabilizado. No los 35.478. Como dice el gobierno. No, son 46 mil millones, porque ahí no están varias de las operaciones, como son las ventas anticipadas, como son las operaciones de los usos de reservas con bonos de Estado del Banco Central, 2.800, etcétera, etcétera. ya. Todo eso no está, papeles de corto plazo, CETES, TBCs, nada de Nada eso de está. eso. Si uno le suma todo eso, la cifra es 46. Pero entonces ahí ya se habrían pasado de la norma. Pero por supuesto, y por eso es que quieren levantar el tope, ese techo de constitucional, supuestamente para la refinería del Pacífico, que me parece más un pretexto que otra cosa. Necesitan espacio para endeudarse y esa va a ser la tónica. Pero también le digo algo, esta es una responsabilidad para el siguiente gobierno. Claro. Porque Son 5 años además. Esto no se puede dejar así tal cual. Y lo que se paga anualmente. Esto es casi el chulco. Sí. En el mercado internacional. Yo no veo cifras de emisiones de otros países con rendimientos en estos porcentajes. Me Esto parece podría caer una barbaridad. podría caer en esto que denominó el propio gobierno actual, el del presidente Correa, como deuda ilegítima, que no es, alguien podría decirle, esto vean, señores chulqueros, sí necesitábamos, pero es ilegítimo. Yo le puedo poner en otros términos. Yo creo que el siguiente gobierno, cualquiera que este sea, le va a tocar sentarse con los acreedores y buscar un reperfilamiento de la deuda. En tiempo. En condiciones de mercado. Yo no estoy diciendo que incumpla, yo no estoy diciendo que haga default. Yo lo que estoy diciendo es que yo, si tendría que tomar decisiones al 10.75, yo no voy a pagar esa cifra, Francisco. No. Yo voy a buscar un mecanismo que me permita recomprar esas obligaciones, recolocar deuda a plazos más largos, a tasas menores, bajando el riesgo con un programa económico Un poco creíble. lo que hizo el Pero en gobierno. estas condiciones, a 5 años, haga los números. Son 107 millones anuales de interés. Por 5 años. Así para hacerlo simple. O por los 4 que le toca al próximo 4 o gobierno. 5 años son 480 millones. Eso sí, en otros países 450 significaba millones. 200 millones de intereses o menos. Hay 300 millones más que estamos pagando por no haber manejado bien la economía. Eso es en resumen. Y esto en la práctica pagamos todos los ecuatorianos pagamos. ¿Cómo pagamos? Porque esto demanda recursos del presupuesto. El presupuesto tendrá que buscar fondos a través de los impuestos, bajar gasto de capital, que significa más desempleo. Es decir, todos de una u otra forma pagamos este endeudamiento, que me parece simplemente el resultado de los excesos y los abusos de 9 años de administración, que como ahora tienen menos plata, se ven abocados a endeudarse con quien sea y en las condiciones que sea. Así que eso es lo que a mí realmente me preocupa. Economista Ramiro Crespo, entonces, bajo estas preocupaciones, ¿no les preocuparán a los que han prestado estos 1.000 millones que haya un gobierno con el mismo discurso como inició y que tenga esta estrategia de no vamos a llegar, les decimos que no les pagamos y después compramos cuando baje, no importa que alguien se lleve un 8% en esa negociación, les compramos un poquito más alto de lo que dice el mercado? ¿No es esto una rueda de molino? Muy bien. Sí, obviamente les preocupa y por eso la tasa alta. Hay que tomar en cuenta que cuando estamos hablando, por ejemplo, de Colombia al 5% o 4% y Ecuador a 10.75, no estamos hablando de 6 puntos de diferencia o 6%, porque nosotros en el Ecuador internamente tenemos tasas muy altas. Y un 6%, si a alguno de nosotros nos prestaran el dinero al 6%, nos parecería un regalo. Claro. Pero estamos hablando que es más del doble. No un regalo, pero que sí es asequible. Estamos hablando más del doble. Eso es importante tomar en cuenta. Las tasas están tan bajas y en general es tan importante lo que se paga por estos préstamos
que ahí no se habla de diferencias porcentuales, 5%, 6%, sino se habla de puntos porcentuales, o sea, centésimas del 1%, son lo que se le llaman puntos básicos, basis points. Entonces, lo que el Ecuador está pagando es el doble de lo de Colombia, no 5% más únicamente. Eso es importante tomar en cuenta. O sea, que eso refleja que obviamente hay una percepción alta de riesgo y puede pasar lo que está dicho. Eso por un lado. Por otro lado, podrían estar apostando a que va a haber un cambio de gobierno, que cada vez se ve como que más probable. Entonces, más que eso sí sienten ellos también allá. 1075, con un gobierno más pro mercado y cumplimiento de compromisos, resulta de pronto una buena apuesta. Y en el peor de los casos que hagan una mala apuesta, la tasa es tan alta, como decía Mauricio, se pagan tantos intereses que ya van recuperando una muy buena parte del capital. Entonces, supongamos que el Ecuador declara moratoria en 4 o 5 años. En 5 años, al 1075, ya el 50%. Exactamente. Entonces, todos esos factores entran en juego en el asunto. También, como otro factor, y es verdad, los fondos de inversión tienen que seguir un índice que se llama el ENVI, que es básicamente cuánto rinde el mercado. Porque cuando se analiza a un administrador de fondos de inversión, no se le analiza cuánto ha ganado. Ha ganado 5% este año, está muy bien. Si el mercado ha ganado 10%, que es el ENVI, es la canasta de todos, de los bonos, ¿no? Una canasta que refleja, que significa los bonos del mercado. Si el mercado ha ganado 10% y el administrador de fondos ha ganado 5%, es un mal administrador. Si ha ganado más de 10%, que es lo que ha ganado el mercado, entonces se le considera un buen administrador. Entonces tienen que incluir también, para poder seguir a esta canasta, por lo menos al rendimiento de la canasta, tienen que incluir, aunque un pequeño porcentaje, digamos el 1%, como decía Mauricio, tienen que incluir a bonos del Ecuador. Después, como dice Fausto, es verdad, estamos en un ambiente de tasas negativas. Están históricamente las tasas más bajas que ha habido, las tasas de interés. Y sí eso resulta un poco irónico que nosotros declaramos ilegítima unilateralmente la deuda, la declaramos teniendo dinero para pagar y cumplir los compromisos, declaramos ilegítima porque la UNO, los bonos 2012 cobraban el 12%, y los bonos 2030 el 10% en ese momento, que no fueron emitidos, efectivamente, fueron bonos creados como parte... Producto de una renegociación. En la cual se perdonó, simplificando, 40% del capital. Entonces, el 60% restante tuvo estas tasas altas. Pero ojo, estas tasas altas tenían un derecho del Ecuador de comprar y retirar los bonos en cualquier momento, cosa que no tienen estos. No creo, todavía no he revisado el documento en detalle. ¿No? Entonces, si la tasa era el 12%, y el bono subía de la par. Estaba a 104. Además, estaba a 104, entonces el Ecuador lo retira a 100 y se ganó 4%. O sea, 4%. Se ganaba ahí. O sea, no pagaba ese 4%, retiraba a 100. Cual le costaba 6. Y le permitía emitir, digamos, a 104 si quería refinanciar la deuda. Entonces, ahí se puede decir que esa opción de compra del Ecuador valía un 4%. Simplificando, 12 menos 4 era una tasa del 8%. A esa deuda le declaramos ilegítima. Y ahora obviamente estamos con estas. ¿Por qué? Porque efectivamente así estamos en problemas. Y no hay dinero más caro que el que no se tiene. Entonces, pero por supuesto estamos pagando la moratoria. Porque también el Ecuador, cuando por primera vez un país declaró moratoria en los bonos Brady's, el Ecuador recibió una quita que llaman un descuento del capital, pero tasas altas también por castigo por lo que había hecho, pero con la ventaja de cualquier momento, si mejoraba la conducta, mejoraba la percepción de riesgo, podía retirar los bonos cuando al Ecuador le convenía, porque no lo iba a hacer de otra manera, y así mejoraba sus tasas de rendimiento. Ahora, quiero también tomar en cuenta que ha sido ayudado, que sí ha ayudado el pago Chevron y a Occidental. Es verdad que ha ayudado, por supuesto, pero también hay que tomar en cuenta algo más.
es que si no se hacían esos pagos, hubiera sido tal vez muy difícil la emisión. ¿Por qué? Y eso es la realidad del mercado. Este es un fallo, por ejemplo, el de Chevron en las Naciones Unidas, en la Corte de la Haya, que tiene, por lo tanto, se puede aplicar o tiene... Podrían habernos incautado tiene jurisdicción. En cualquier parte, ¿no? Claro, entonces se domicilia esto. Occidental domicilió en las Cortes de Manhattan y creo que Chevron estaba haciendo lo mismo. Y ahí se podía haber presentado un problema, me gustaría investigar un poco más, que es que el momento que el Ecuador, a través de su banco agente, el Citibank, tenía que colocaba los bonos y recibía los 1.000 millones, probablemente esos 1.000 millones ya eran del Ecuador, y tal vez Chevron hubiera tratado de agarrar la parte que le correspondía. Le tocaba, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que estamos viendo es que el gobierno se está lo que llaman los americanos encontrándose con un reality check, que es un chequeo de acuerdo a la realidad. Yo puedo creer que soy el velocista más rápido del mundo, pero si corro al lado de Bolt, yo todavía no he comenzado a correr y él ya ha concluido. La realidad me dice que yo no soy el velocista más rápido del mundo. Aunque usted se crea eso. Aunque yo me crea eso. Lo que está pasando con el Ecuador, que declaró la deuda ilegítima, etcétera, 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 puso un nuevo orden internacional, el Banco Sudamericano y todo ese tipo de cuestiones, y ahora se está encontrando... Estamos pagando la viveza criolla. Con que las cosas no son así, con que la realidad nos está demostrando que las cosas son distintas. Yo quisiera que recordemos lo que el señor presidente Correa dijo sobre el tema de satanizar la deuda. Esto fue lo que dijo el presidente. Ha satanizado aquí la deuda. Como siempre he dicho también, que economía es sencilla. O sea, ¿qué es endeudarse? Es como que ustedes están pagando arriendo y quieren comprarse una casa. ¿Pero quién tiene todo el efectivo para comprarse una casa? Van a tener que hacer un préstamo. Se están endeudando. Están teniendo déficit. Pero es el mejor negocio del mundo. Sobre todo si por el préstamo pagan menos que por el arriendo. Porque además de pagar menos, en 10, 12 años la casa va a ser de ustedes. O ya es del inicio. Y en 10, 12 años ya ni siquiera tienen deuda. Eso es endeudarse. Eso es tener déficit. Aquí se ha satanizado esas cosas y se trata muy burdamente esos principios financieros y económicos. Por ahí incluso leí hace pocos días, hace un par de días, que los países de la OCDE en promedio europeos, algo así, tienen 96% de coeficiente de deuda PIB, 96%. Exa FM. Bueno, señor economista Fausto Ortiz, les quería recordar estos conceptos para ver si, claro, a veces sí, ¿no siente usted que se ha satanizado? Cuando usted era ministro, no tenía miedo de Satán. ¿Qué piensa de esto? Sí, yo recordando solamente la fecha, ¿no? Yo fui ministro de Finanzas de julio del 2007 a julio del 2008. Durante mi gestión el pago a la deuda era un pago normal, no había ningún tipo de situación de que genere incertidumbre, ¿no? Luego el gobierno decidió, pero ya por el mes de octubre, decidió dejar de pagar deuda y emprender una ruta que está, como que tiene al final esta situación de endeudamiento mucho más caro. Ahora, sobre lo que dice el presidente de la República, al final, no es lo mismo comparar un país desarrollado que tenga deuda, que tenga 80% del PIB con deuda, que quizás 40% de Ecuador con deuda, o como hizo Mauricio, 45%. Si uno hace la comparación, Ecuador con el 40% de deuda frente al PIB, con otro país que tenga el 80% de deuda frente al PIB, un país desarrollado, yo me atrevería a decir que estamos más endeudados nosotros, Ecuador, que aquel país que tiene el 80% de deuda con relación al PIB. Y la razón es bastante sencilla cuando uno hace el ejercicio por el lado de las tasas de interés. Ecuador tiene una tasa de interés promedio de un 6% anual. La marginal es claramente, o sea, la nueva tasa claramente es 10%, es 10,75 la última, ¿no? Pero un país desarrollado que tenga tasa, que tenga 80% de deuda frente al PIB, quizás su tasa de interés es el 2,5, el 3%, y entonces la relación interés al final nos carga mucho más a nosotros como gasto que para el país desarrollado. Por lo tanto, nosotros tendremos mucha más presión para pagar esos intereses que el país desarrollado. Y cuando uno dice presión para pagar intereses, lo que está diciendo es tengo que pagar intereses con
impuestos, tengo que pagar intereses con carga tributaria que le tengo que poner al pueblo, en el caso nuestro, el pueblo ecuatoriano. Es decir, si mañana la refinería del Pacífico, supongamos que irresponsablemente se decide emprenderla y toma o significa 13.000 millones de dólares de endeudamiento, eso una tasa del 10% serían 1.300 millones de dólares anuales de interés. No hay plata hoy día para en ingreso corriente para atender todo el gasto corriente. Entonces, esa plata de ahí debería ser pagada claramente con nuevos impuestos. Entonces, generando otros ingresos. ¿Perdón? Generando nuevos ingresos que serían impuestos. Pero generando nuevos ingresos en la línea de impuestos, porque no es que así voy a pagar esos intereses con el petróleo, no, porque el petróleo es un gasto, es un ingreso que de capital con el que no se puede destinar para pagar el servicio de la deuda. Ese tipo de interés. No puedo pagar intereses, gasto de interés con deuda, igual que no puedo pagarlo con petróleo. Y entonces el Ecuador tiene un nivel de endeudamiento alto por el lado del costo financiero. Cuando el gobierno arrancó ya en el año 2007, enero del 2007, le pagaba a Ecuador intereses 0.9 de Producto Interno Bruto. Hoy día está pagando intereses de casi 2.5% de interés, es decir, se ha más que duplicado la carga de intereses. Y eso de ahí es un tema complejo porque el Ecuador tiene que ir a buscar de qué manera generar más ingresos. El Fondo Monetario seguramente debe estar pensando que este 14% que Ecuador ha incrementado temporalmente en el IVA, el Fondo Monetario cuando le vuelvan a tocar la puerta a este gobierno o el siguiente seguramente va a decir, oiga, ese 14% que usted lo puso temporal, como tiene que tener tanto gasto, déjenlo definitivo, ¿no? Entonces es claro que el Ecuador necesitará en el futuro cargar más impuestos para atender esta suerte de endeudamiento acelerado en un país que no es capaz, un gobierno que no es capaz de recortar el gasto por el gran temor de tener una situación económica adversa, recesiva, y lo que está haciendo es pateando la pelotita un poquito más adelante para que el siguiente sea el que se desgaste y tenga dificultades en la parte política. Señor economista Pozo, entonces, de lo que nos dice el economista Ortiz, el 2.5% del PIB sería pago de intereses. ¿Es el pago de intereses casi lo mismo que costaría la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas? ¿Así es del peso? ¿O ustedes no están haciendo no fácil entender la economía? Bueno, el costo de reconstrucción de la zona afectada, muchas veces lo he explicado, no es lo mismo que el nivel de afectación que le calculan para el PIB, que es lo que hizo el Semplades. El PIB, que es la producción del país en un territorio, en el Ecuador, lo que se hace es ver de ese total cuánto produce esta zona y como la zona está afectada, vemos cuánto pesa eso en el total y de ahí salimos con el valor de 3.400 millones. Pero eso no es el costo de reconstrucción, no es lo que cuesta reparar las vías, las edificaciones, porque ahí está primero sector público y sector privado, uno. Y dos, obviamente buena parte de eso viene con recursos de afuera también. A lo que voy es que el monto de la reconstrucción muy probablemente es bastante menor mucho menor a la plata que se está recibiendo por concepto de el apoyo de los multilaterales y las leyes que se han aprobado para temas supuestamente tributarios dirigidos a eso. Ahora, lo que sí es importante mencionar es que lo que menciona Fausto del peso de la deuda es real. Claro. Hay un crecimiento de la deuda muy sustantivo en intereses y también muy sustantivo en capital. Habrá que monto pagar de en capital que supuestamente se financia con nuevo endeudamiento, porque está lo que se llama bajo la línea de ingresos y gastos, se ilustra cuando nosotros vemos que en el año 2007, cuando se inició el gobierno actual, la deuda pública total, interna más externa, totalizaba aproximadamente 13.000 millones de dólares. Ya. Este momento la deuda es de aproximadamente 45.000 millones de dólares. Es decir, en los 9 años del actual gobierno, 9 años y medio casi, han subido 32.000 millones de dólares el monto de la deuda pública en el Ecuador.
Y si le vemos en términos del PIB, para que me digan que no es lo mismo sobre un PIB grande que con un chico, lo cual es verdad, veamos lo que pasó en el 2009. ¿Cuánto era el peso de la deuda respecto al PIB? 16%. ¿Cuánto es ahora? 45, 46%. Por lo tanto, se han subido 30 puntos del PIB también en los últimos 7 años. Eso aquí en la China es una barbaridad. Se llama endeudamiento agresivo, díganle como le quieran decir. Y 2 o 3, si uno tiene una relación deuda-PIB del 40, como bien explica Fausto, donde más del 50% de la deuda es a menos de 6 años plazo y sobre el 7% de interés anual, obviamente que no es lo mismo tener una deuda del 60 o del 70% del PIB a 30 años plazo al 2%. Porque la presión de liquidez en el plazo corto es mucho. Y del pago anual, tanto claro, de capital, entonces intereses. Yo preferiría tener el 60% de relación deuda-PIB, pero a 30 años, donde no me golpea todos los presupuestos, que lo que estoy teniendo en este momento. Así que esa relación que utiliza el presidente y el gobierno es una relación de ficción. Así en la realidad eso no funciona de esa manera. Y además hay un tema que es bien importante adicional a esto. El gobierno está emitiendo papel, Francisco, a tasas mucho mayores que instituciones del mismo Estado ecuatoriano. Están cobrando, ¿no? Pregunten, por ejemplo, a cuánto le han prestado al municipio de Guayaquil. Los multilaterales, a cuánto le han prestado bancos del exterior. O empresas ecuatorianas grandes que tienen acceso a financiamiento internacional, pregúntenles a qué tasa le están prestando, lo cual medio contradice la teoría, claro, porque la teoría dice que supuestamente el riesgo país es lo mejor y nadie puede tener mejor riesgo. En la práctica en el Ecuador hemos roto la teoría económica. Esto es contrario. Aquí al Estado ecuatoriano, por el riesgo, por el mal manejo, la falta de ahorros, de sobreendeudamiento, etcétera, etcétera, le prestan mucho más caro de lo que le prestan a instituciones del mismo Ecuador adentro, privadas y públicas. Así que esa es creo yo, una clara demostración de cómo nos están viendo en el mercado internacional. Economista Crespo, estamos complicándonos en la explicación de la economía, como sostiene el presidente, y satanizando la deuda. Ya nos desglosa el economista Pozo y el economista Ortiz, cómo no se sataniza, sino que, claro, cuando hay que pagar, hay que hacer cuentas si se puede o no nomás. A ver, simplificando, si uno se endeuda para gastar 1.200 millones en una planicie en Manabí, entonces obviamente se está endeudando mal. ¿No es cierto? Inclusive, creo que sería un pésimo endeudamiento, 13.000 millones para la refinería. Me parece que sería algo tremendo. Eso yo creo que va a ser un elefante blanco en una zona sísmica. ¿Pero usted cree que les podrían prestar, perdón? Dudo, ¿sí? Dudo. Porque a menos que ganen mucho, millones. A menos que ganen mucho construyendo la refinería, tengan ahí unas ganancias importantes, ¿no? Ahora, lo que yo sí quisiera mencionar, complementando lo que dice Fausto y Mauricio, es que, por ejemplo, le doy un ejemplo. Si un país debe 1.000 millones al 10.5%, y otro país debe 2.000 millones al 2%, ¿no? El país que debe 1.000 millones va a pagar 105 millones millones de intereses al año. El país que debe 2.000 millones va a pagar 40 millones de intereses al año. Entonces, el argumento de que la carga de los intereses en los países desarrollados, por su gran credibilidad, porque crédito es credibilidad, la confianza que van a cumplir sus compromisos, hace que la carga de intereses, la carga corriente, sea mucho más baja. Adicionalmente, y ahí viene otro factor, es efectivamente el país se considera, los bonos emitidos por los gobiernos se consideran que son de menos riesgo que los bonos emitidos por el sector privado, porque un gobierno, el Estado puede, por último, confiscar, poner impuestos demasiado altos, etcétera, es decir, cumplir sus compromisos, afectando el cumplimiento de los compromisos del sector privado.
Pero ahí entra lo que pasa con el Ecuador y algunos países es que entramos en lo que el doctor Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard, ex economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y ex ministro de Finanzas en Venezuela, llama el pecado original, the original sin. ¿Eso qué quiere decir? Que hay países que no pueden emitir dinero en los mercados internacionales, no pueden emitir deuda en los mercados internacionales en su propia moneda. Entonces, una cosa es que Estados Unidos tenga un endeudamiento altísimo porque no sufre del pecado original. Mañana, si tiene que pagar, por último, imprime dinero, imprime dólares y paga la deuda. Pero en el caso del Ecuador, nosotros sufrimos del el pecado original. ¿La dolarización no nos lavó un poquito también el en pecado? sucres no, porque no emitimos dólares. Y cuando emitíamos sucres no teníamos ni la importancia, ni cumplíamos, sí, pero no podíamos emitir en los mercados internacionales. Pero en los mercados domésticos sí había confianza, tanto que nunca se había dicho que nunca el Ecuador ha declarado moratoria en bonos domésticos porque obviamente podía imprimirlos. Yo estoy muy a favor de la dolarización. Entonces, el Ecuador tiene... hay países... Pensé que usted sentía también esto de que no ha podido devaluarse en el Ecuador. No, yo creo que la dolarización es otro tema. Yo creo que la dolarización es la única institución que funciona en el país. Pero entonces, ahora, ¿qué es lo que están haciendo países como Colombia, como Perú, como Chile? Adquieren tal credibilidad en los mercados internacionales que luego ya pueden emitir en sus propias monedas. Y ahora ya hay muchos inversionistas que están comprando deuda, por ejemplo, en pesos colombianos. Entonces, y así en la moneda peruana y en la moneda chilena. Y eso ya les está levantando, les está quitando, se están bautizando y ya no tienen el pecado original y están pudiendo entonces. Esos países tal vez podrían subir, y no lo hacen, como lo ha hecho el Ecuador, su índice de endeudamiento. Entonces hay que tomar en cuenta que no es lo mismo un 95% del Producto Interno Bruto de deuda, o sea, en deuda, en la relación deuda-Producto Interno Bruto, ¿no? En un país que no tiene pecado original, a un 95% de ese índice de deuda Producto Interno Bruto con pecado original. Aparte de, por supuesto, el factor de los intereses, como hemos mostrado en el ejemplo de 1.000 y 2.000 millones. Economista Fausto Ortiz, entonces esto del pecado original tiene un precio. Y ese precio a veces no se toma en cuenta en el manejo económico del país. ¿Usted diría qué debe hacer el próximo gobernante, sea quien sea? El economista Pozo ya nos ha dicho, si a mí me toca con 10.75, yo les digo esto no puedo. ¿Qué deberían hacer o qué mensaje les decimos a los que nos están prestando $1.000 millones al 10.75? Sí, yo creo que hay que ordenar las urgencias, ¿no? Las urgencias en las acciones a tomar, sobre todo en el campo del endeudamiento, ¿no? Yo creo que la primera urgencia está en la deuda de muy corto plazo, ¿no? Ecuador está emitiendo bonos de deuda interna a 45 días, ¿no? Cuando uno piensa en deuda interna, debería pensar al menos en 2, 3 años, 5 años, pero a 45 días son los plazos de las colocaciones. Pero eso es para que no sume como deuda. No son certificados de tesorería, que eso es deuda de corto plazo, son bonos de deuda interna, o sea, el instrumento que sí se considera como deuda está el gobierno emitiendo, y en junio, por ejemplo, emitió $700 millones a 45 días. En buen romance lo que está haciendo el gobierno es bicicleteando, es decir, el gobierno está tomando una deuda de corto plazo y la está colocando al mes siguiente y luego la coloca al mes siguiente para tratar de esperar el momento actual que le acaba de entrar $1.000 millones de deuda. Y uno dijera, bueno, si con esos $1.000 millones de deuda paga la deuda que estaba bicicleteando, no hay problema. Pero el gobierno dice, no, voy a seguir con esos $1.000 millones a pagar ciertos gastos presupuestarios, y lo que entonces quiere decir es voy a seguir en esta suerte de renovaciones de corto plazo. Y entonces, cuando uno trata de identificar cuál es el instrumento o el inversionista que está comprando estos instrumentos de corto plazo, claramente llega al Banco Central del Ecuador, y claramente indica también que el Banco Central del Ecuador, por ayudar al gobierno
para poderle dar liquidez, está disminuyendo el nivel de reservas. Si uno suma hoy día las reservas internacionales que deben estar bordeando los 3.500 millones de dólares y uno suma lo que pudiera ser la recuperación de esas deudas que ha invertido el Banco Central en el gobierno, que son estos 2.800 millones de dólares, y si uno suma también lo que el Banco Central le ha prestado, decíamos al principio, a la CFN, al Banco del Estado, al Banco de Fomento, hoy día Ban Ecuador, y dice esa plata que hoy día está invertida en bonos de deuda interna, 4.500. si la hiciera efectiva, eso estaremos hablando de cerca de 8.000 millones de dólares en el nivel de reserva actual, que es comparable con los 8.000 millones de dólares que tiene que ver con el pasivo del Banco Central monetario, llámese los 87 millones de moneda fraccionaria, los 3.500 millones de dólares de encaje bancario privado, los 1.300 millones de encaje bancario del resto de instituciones públicas, más cerca de 2.000 millones de dólares de depósitos del sector público no financiero y por ahí 120 millones de títulos del Banco Central. Y entonces, si es que el gobierno pudiera hacer ese ejercicio de devolverle al Banco Central su reserva para que la economía tenga un nivel adecuado de reserva, para mí eso sería la primera acción. La segunda acción sería entonces tratar de eliminar esta suerte de casi garantía de petróleo con la deuda china, que son otros 7.000 millones de dólares. Pero hay que estar también conscientes de que 4.800 millones de dólares del Banco Central, más los más de 7.000 millones con China, y estamos hablando por ahí solamente en esos dos rubros, cerca de 11.000 millones de dólares, que es una cifra enorme para poder decirle al Fondo Monetario, oiga, Fondo Monetario, présteme 11.000 millones que voy a reestructurar la deuda, porque para esa cantidad enorme de recursos vendrá una cantidad enorme de recomendaciones que van a ser complicadas para sostener la economía. Por lo tanto, hay que ir tratando de gradualmente ir corrigiendo aquello, pero en principio suspender esta suerte de endeudamiento agresivo, entre otras cosas porque ya estamos en el techo, en mi criterio, o sobre el techo, como lo menciona Mauricio. Señor economista Pozo, entonces, esto dicho por el ministro de coordinador de la economía, Patricio Pozo, o sea que Patricio, perdón. Cuidado, Patricio Rivera. Sí. Mauricio. 45 días de retraso. Estos serían lo de los 45 días que dicen estos bonos de 45 días emitidos por el gobierno, y que los 45 días de retraso son normales. Y entonces, claro, ahí uno dice esta normalidad de retrasos que se van sumando a todo lo que ya ha sumado el señor economista Ortiz. ¿Qué piensa usted? ¿Se sostienen que hay que renegociar esto? ¿Hay que decirles, oigan, tengan cuidado, el próximo gobierno esto no va a poder pagar? No, yo creo, como mencioné, Francisco, yo creo que el siguiente gobierno tiene que buscar una manera de reperfilar la deuda pública. No puede seguir con ese proceso. El Banco Central, para empezar, tiene que recuperar lo que ha perdido en reservas a través, por ejemplo, de prestarle al Estado, al gobierno, en la compra de títulos o bonos de Estado, que es parte de la deuda interna. Eso tiene que ser recuperado de una u otra manera. Y para todo eso, yo no veo otra forma que no sea con un apoyo internacional. Obviamente hay que hacerlo de una manera inteligente, pongámoslo así. Porque, en primer lugar, no es que los multilaterales van a prestar todo el monto que requerimos. 11.000 millones de dólares. Eso no nos va a dar ni el cupo siquiera, pero lo que sí podemos hacer es tener un programa económico que genere la confianza necesaria para poder, por ejemplo, hacer una emisión de bonos a plazos largos, a tasas bajas, y eso que nos permita levantar la otra deuda. Entonces ahí usted no sube los saldos, pero mejora la capacidad de pago de la economía y le da mayor sostenibilidad fiscal. Y hay que ver en qué... Pero para eso vamos a necesitar un ajuste, vamos a necesitar... O sea, hay un programa. A ver, con o sin Fondo Monetario, cruzados de brazos no podemos estar. ¿Con carta o sin carta? La gran diferencia, si tenemos apoyo internacional de los multilaterales, es que eso nos va a ayudar mucho al riesgo país.
y eso nos va a abaratar el financiamiento. Esa es la gran diferencia. Conseguir ese respaldo significa mayor confianza. Sí, entonces. Pero los multilaterales ya no son los de hace 15 años atrás. Ahora son mucho más flexibles porque también les ha golpeado a ellos muchas cosas. Hace 15 años a la fecha han pasado en el mundo una cantidad de problemas. Ya no tienen ni oficinas. Crisis americana, que crisis europea. Ya no tienen perdón. Ya no tienen ni oficinas en algunos países. En algunos países ya se quedaron sin oficina. Sí. Entonces, yo creo que la relación es otra y a los multilaterales les conviene que los países suscriptores busquen un acuerdo, porque es de alguna manera justificar también ¿no? su rol de gestionador de recursos. Es decir, yo creo que si le goza hacer que le golpea las puertas, inclusive en este gobierno, ahora tal vez ya es muy tarde, pero no habrían tenido ningún problema en abrirles la puerta. Es más, hasta a mí me han dicho eso los mismos de afuera. Así que eso. Dígales nomás que golpeen. Pero el problema es que el Ecuador nunca ha querido. Entonces, al menos en este gobierno, y por lo tanto no ha habido la cercanía y el acceso a eso. Pero yo sí quiero hacer un comentario, si me permite, Francisco, sobre esta. Le han relativizado tanto los conceptos que ahora me acabo de enterar, después de estar 30 años haciendo economía, haber estudiado 9 años de economía, de que hay unos requisitos inventados por el gobierno para que sea crisis económica. Sí. Eso no existe en ningún texto. Yo al menos no conozco. Ahora le meten una cantidad de requisitos, ¿sabe para qué? Para decir que no hay crisis. Pero dijo el presidente que si ya quieren que haya crisis, ya sí, pero es que han relativizado los conceptos. Claro, si dicen esto contra la depresión de los 30, donde cayó el PIB en el 50%, claro, esto no es crisis. Claro. O lo de Venezuela, o lo de Siria, claro, no es crisis. Pero usted utiliza los más elementales principios de recesión económica por periodo y por caída de tasa. Y lo compara con el resto. Si esto no es crisis, entonces ¿qué es crisis? O sea, aquí hemos llegado ya hasta al nivel de la creatividad de cumplir ciertos requisitos inventados por el gobierno para poder de ahí sacar la conclusión de que hay crisis. O sea, que esto económica. De que si no es continuo, si no ha habido la baja constantemente, trimestre 3 trimestres consecutivos de caída de producción el año pasado. El cuarto con serios cuestionamientos de que sea verdad. El cuarto trimestre. Este trimestre negativo. Pero de largo, no solamente. Pregunta a los señores distribuidores de vehículos que ha caído las ventas de vehículos 60%, a ver si no están en crisis. O pregunten a los de retail que bajan 30 o 40% las ventas, a ver si no hay en crisis. Y los 160,000 personas que han perdido trabajo en el último año en el sector privado, pregúntele pues a un desempleado si no hay crisis. O sea, no podemos fantasear con las cifras y mañana inventarnos, porque es como el enfermo de la glucosa. Sobre 125 es diabético. Entonces subamos del piso a 150 y salen de la diabetes 1 millón de personas. Claro, a las que no hay que financiar. Entonces empiezan a inventarse los indicadores para decir, bajo esto es crisis, bajo esto otro, no es crisis. 30 años estoy en esto, Francisco, y primera vez que veo una creatividad tan suculenta para poder decir qué es y qué no es crisis. Señor economista Crespo, entonces, tomando en consideración y los parámetros, ¿estos 1.000 millones nos ayudan en algo o nos dificultan más el manejo de la economía? ¿Y qué haría usted? ¿Usted iría al fondo si le encargan el manejo de la economía ya hacer un programa de credibilidad, pero de ajuste, quizá un poco más flexible, como nos recuerda el economista Pozo? Bueno, yo antes de hablar con el fondo me asesoraría con Mauricio y Fausto, ¿no? Ya. ellos ya les toleraron. Son exministros, ¿no? Que yo creo que nos ayudan al corto plazo, obviamente, sí. Porque como digo, el dinero más caro es el que no se tiene, pero estoy de acuerdo, a largo plazo complica para el próximo gobierno. Ahora, sobre si tenemos crisis o no, yo creo que podemos parafrasear a Reagan en la campaña electoral, ¿no? Decía, recesión es cuando el vecino se queda sin trabajo. Depresión es cuando uno se queda sin trabajo. Y recuperación sería cuando Correa, Glass y Moreno se queden sin trabajo. Pero eso es de artistas. Eso es de artista.
Porque Reagan, además de presidente, era artista. Seguramente. Sí. Para concluir este diálogo, economista Ortiz, en esta última ronda le diría, ¿esto nos ayuda y qué tiempo nos ayuda? El tema del financiamiento de los 1.000 millones le va a dar la tranquilidad al gobierno para poder pagar sueldos este mes, pues, ¿no? No quiere decir que el gobierno va a pagar sueldos con los 1.000 millones de dólares, pero si uno miraba la caja no es muy alentador a la semana pasada, la caja fiscal no superaba los 500 millones de dólares y tiene que hacer frente de pago este mes de cerca de 650 millones de dólares de sueldos, y tiene plata para hacer pago a los sueldos, pero hubiera quedado una situación de caja casi que en cero. Por lo tanto, los 1.000 millones le permite al gobierno poder pagar el sueldo de este mes con mucha tranquilidad, sabiendo que va a tener recursos para poder operar el mes siguiente, para poder atender ciertos gastos y atrasos que tiene el gobierno. Por lo tanto, estamos viviendo es de mes a mes, ¿no? Ojalá que el mes siguiente no ocurra absolutamente nada nuevo y que el gobierno pueda en esta aventura que nos tiene de mes a mes ir avanzando en el manejo económico hasta llegar al 24 de mayo, donde quizás cambiemos esta situación hacia un proceso mucho más estable. Y de la creatividad de cumplir o no lo de estos 4 parámetros para determinar si ha habido crisis o no, ¿usted comparte la idea del economista Pozo de que están muy creativos? Bueno, el gobierno está tratando de manejar su mismo discurso, ¿no? En el sentido de a punta de publicidad señalar y negar una realidad, de tratar de tapar el sol con el dedo, es una suerte que el gobierno quiera hacerlo, pero al final del día es difícil sostener aquello cuando uno mira cifras como empresas muy grandes a nivel nacional muestran una caída en las ventas. Es decir, si hay caída en las ventas de las empresas es porque la gente no está comprando. Si hay caída de crédito, de otorgamiento de crédito en la banca es porque la gente no puede utilizar recursos porque no tiene demanda. El gobierno confunde y trata de confundir a la población con el asunto de que hay incremento en los depósitos, pero a mí no me sirve de nada si la banca aumenta 1.000 millones de dólares en depósitos de diciembre a junio de este año, y si esos 1.000 millones de dólares en vez de colocarlos en forma de crédito se los entrega el Banco Central en forma de encaje para que el Banco Central se le dé al gobierno para que pague sus urgencias, no me da absolutamente nada de aporte a la actividad empresarial, a la actividad privada, que es el gran motor de la economía. Por lo tanto, el gobierno puede insistir y seguir señalando que no hay crisis, pero independientemente de lo que el gobierno diga o trate de pasar el mensaje, la realidad que estamos viviendo a nivel del sector privado, a nivel empresarial, a nivel personal, es otra, y no importa la definición que el gobierno quiera darle a esta realidad que estamos aconteciendo, ¿no? Queremos agradecerle, economista Fausto Ortiz, y ahí estaremos conversando sobre el desarrollo y por lo que usted nos ha puesto plazos, el mes a mes enseguida, y vamos a concluir ya con el economista Mauricio Pozo y el economista Crespo aquí sobre esta última reflexión. ¿Qué nos espera? ¿El mes a mes, economista Pozo, o si se puede planificar con esto que hay por lo menos hasta mayo o diciembre? Bueno, yo creo que esa ha sido la tónica que se ha seguido y va a ser la que va a seguir hacia adelante. Yo no veo que el gobierno vaya a cambiar de manejo económico a otra forma de administración. Yo creo que estamos viviendo la deuda, Francisco. El Ecuador está recibiendo por impuestos el 20% menos de lo que recibía el año pasado. Está recibiendo por petróleo bastante menos de lo que necesita. Por venta de derivados pierde plata por los subsidios, vive de la deuda. Entonces en deuda paga cosas, en deuda por acá paga, firma con la empresa Schlumberger, paga 1.000 millones, paga proveedores, entras, aumentan los depósitos, prestan algo y así seguimos. Ahora emiten estos 1.000 millones, pagarán sueldos de otras cosas y así seguimos. Reforma tributaria, recaudan algo y esa es la manera como creo yo va a terminar este proceso, al menos hasta finales de año, y lo que caiga ya en los primeros meses del próximo
me imagino será legado para la siguiente administración que vea cómo... ¿Y generará cómo esto una manejar. alteración electoral? ¿El mundo económico, usted cree que va a tener una influencia en el proceso electoral? Bueno, hay una preocupación, y eso lo dicen las encuestas, de que el 70% de las preocupaciones de los ecuatorianos esté en el tema económico. Está en dos factores, desempleo y costo de vida. La vida en el Ecuador se ha vuelto muy cara y los niveles de desempleo y subempleo son muy altos. Entonces, esas son las mayores preocupaciones. Entonces, el tema económico sin duda va a afectar, va a influir mucho en el... Y el gobierno no puede decir esto es solo por el petróleo. Yeah. El petróleo lo que hizo fue Los engatillar un montos, proceso. Yo quiero terminar diciéndole algo. Si no hay crisis, ¿por qué se endeudan pues en esta forma? Porque si uno no está en crisis no necesita endeudarse 1.000 millones al 11%. Claro. O sea, hay una propia contradicción en el propio gobierno. Se han roto los parámetros. Se han roto muchas cosas. Economista Crespo, ¿cómo mira usted entonces el mes a mes que nos ha dicho Fausto Ortiz? ¿Es así? ¿Coincide con el economista Pozo o encuentra algo más para esto? Bueno, yo creo que se avecina elecciones y ahí los ecuatorianos tenemos que realmente meditar y pensar bien qué es lo que vamos a hacer. En dolarización, una de las maneras de conseguir dólares es obviamente endeudarse. Otra manera es exportar más, mejorando la competitividad. Y otra, que es tal vez mejor que endeudarse, es aumentar la inversión extranjera directa. Eso yo creo, porque aparte de los dólares que necesitamos, ahí tal vez no habría necesidad de salvaguardias, nos traen tecnología, know-how, etc. Por eso, por ejemplo, países como Costa Rica se han preocupado de atraer compañías como Intel, Hewlett Packard, para que se instalen ahí con el objeto de crear cadenas de alta tecnología. El gobierno ha intentado con Yachay, pero la manera de hacerlo es realmente fomentando este tipo de transferencias de tecnología a través de mayor inversión extranjera directa. Realmente el Ecuador no debía estar en esta crisis. El Ecuador, por ejemplo, debió haber mantenido el fondo de estabilización, como tiene Chile, etcétera, que eso también ayuda a reducir el riesgo país. Porque países como Chile, países como Colombia, etcétera, tienen fondos, tienen reservas internacionales importantes, y eso también es una de las razones por las cuales se pueden endeudar, inclusive a 40 años, como emitió Colombia, a una tasa menor que el Ecuador se está endeudando ahora. La obligación de cualquier gobierno es reducir el riesgo país, que es un denominador común, es algo simple, es como... Cuando uno tiene 40 de fiebre, uno tiene alguna infección y puede ser contagiosa. Y si uno está con fiebre, tal vez la gente no se quiere acercar a uno. Entonces, el riesgo país es así como una fiebre muy alta, cuando el riesgo es muy alto. Tenemos que reducirlo. Lo importante sí hay que tomar en cuenta es que estamos, por lo menos, regresando a los mercados internacionales. Y eso es, de cierta manera... a mí sí me sorprendió que el mismo gobierno que haya podido hacer, que hizo moratoria, que declaró que era la deuda ilegítima, que no la pagó, puede volver. En el último Porque año. Normalmente veamos el caso de Macri, son otros gobiernos. Ahora Macri está pagando 6% de tasa. Claro, el regreso de él les resultó más barato. Sí, pero porque generalmente es un nuevo gobierno el que soluciona los problemas de antiguos gobiernos. Este ha sido este gobierno el que soluciona, pero por eso también estamos pagando la tasa tan alta, porque es el mismo gobierno que declaró moratoria. Entonces, en definitiva, yo creo que nosotros tenemos que cambiar nuestro modelo económico para realmente fomentar la inversión extranjera directa. Pero para fomentar la inversión extranjera directa tenemos que fomentar la inversión nacional, que los ecuatorianos se sientan que cuando quieren invertir con seguridad, invierten en el Ecuador. Cuando quieren invertir con mayor riesgo y mayor ganancia, pero mayor riesgo, invierten afuera.
pero en el Ecuador se sienten más seguros porque lo conocen. Los inversionistas europeos, los inversionistas americanos, cuando invierten por seguridad, invierten en sus países. Cuando invierten para mayor ganancia, para mayor riesgo, invierten en otros países. No puede haber, creo yo, un verdadero crecimiento si los ecuatorianos no damos ejemplo a los inversionistas extranjeros invirtiendo en nuestro país. Pero para eso el gobierno tiene que crear un ambiente tal de confianza que los ecuatorianos sentimos que menor riesgo, que es más seguro invertir en el país que invertir afuera. Parecería, economista Pozo, que está proponiéndonos un pacto ético el señor economista Crespo. ¿Qué le parece a usted la inversión? No va por ahí. Yo quiero agradecerle al señor economista Ramiro Crespo, al economista Mauricio Pozo y al economista Fausto Ortiz por compartir y reflexionar sobre esto. Está ya con nosotros el coronel Patricio Acosta, que ha solicitado una réplica al expresidente, el señor coronel ingeniero Lucio Gutiérrez, y enseguida volvemos para eso.